Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Carmen. ¿Cómo Un gusto hablar estás? con ustedes. Igualmente. Igualmente, muchas gracias por este contacto. ¿Qué estás pensando o qué pensás en cada aniversario, en este caso en el 118 años ya de aquella fundación de la ciudad de Neuquén, de sus primeros pasos? ¿Cómo ves este momento de la actualidad? ¿Lo ves con sorpresa, con normalidad, con bueno, un crecimiento importante? ¿Qué se te ocurre pensar cada vez que hay un aniversario desde tu mirada histórica, ¿no? Bueno, el crecimiento vertiginoso de los últimos años, no solo de estos últimos, sino también podemos hablar de este último medio siglo, ese crecimiento que arrancó vertiginoso allá en la época en que se empezaron a construir las represas. Ahí es cuando empezó a darse un gran salto en la cantidad de población, empezaron a verse números de población importantes y crecimientos que superaban a otros lugares del resto del país. Claro, claro, ese vértigo de olas migratorias, ¿no? Atado también a las grandes obras, a las represas, y un poco el petróleo también siempre presente, no solo en Neuquén, sino bueno, en ciudades cercanas también, ¿no? Ese auge económico y ese faro que es Neuquén en materia económica también, que sigue movilizando gente de todo el país, ¿no? Claro, exacto. Ahora se está hablando de que la provincia de Neuquén, con respecto al censo anterior, va a dar un salto importante de más de 30%, están hablando. Ujú. Y bueno, son números que, como decía anteriormente, superan ampliamente a la media del país. O sea, no solo, o sea, en otro momento fue por las obras en las represas hidroeléctricas. El petróleo continuó con esa ola, con esa expansión demográfica, y ahora me imagino que con todos estos nuevos yacimientos no convencionales, con lo que es Vaca Muerta también va a haber un boom de importante cantidad de oleada de gente que va a venir hacia Neuquén. Mm, ¿No se sabe todavía el número definitivo de habitantes de Neuquén Capital aparte después de la provincia en general? Tengo entendido que el número definitivo no está publicado todavía, aunque hay algunas estimaciones, ya algunos números se anduvieron tirando, pero bueno, el número Ujú. oficial todavía no está. Ajá. Rodrigo, ¿cómo era vivir en el arranque del siglo XX en la ciudad de Neuquén, en este punto del país? Bueno, todo por hacerse, de a tramos un semidesierto, me imagino una cuestión muy hostil. Ponernos un poquito en ese escenario bueno, de los primeros pasos de la capital provincial. Bueno, esa primera capital que los habitantes del lugar, antes de que se llamara oficialmente Neuquén, le llamaban La Confluencia, aunque también tenía otros nombres. Por ejemplo, Casimiro Gómez, el dueño de gran parte de las tierras sobre las que se asentó esta capital neuquina, la llamaba Villa Limay. Por lo menos así firmaba en los mensajes telegráficos cuando él. Villa Limay. Ujú. Exactamente, Villa Limay. En Ujú. los mensajes telegráficos, cuando se refería a esta zona, él la llamaba Villa Limay. Por ejemplo, hay copias de telegramas de pidiéndole lotes, por ejemplo, para establecer una comisaría, y él contestaba que no había ningún problema, que él cedía el lote en Villa Limay, así la denominaba él. En ese momento era una zona que uno puede decir, bueno, no había nada, pero se empezaba a transformar de a poco en una especie de nodo donde había primero un ferrocarril que era Punta de Rieles. En Ujú. 1902 se inaugura la estación Neuquén, Ujú. ya 2 años antes de que se transforme en capital. Era un nodo comercial donde se juntaban los troperos con sus carros, los estancieros que venían del interior del territorio y venían justamente a tomarse el ferrocarril, los artesanos que reparaban justamente todas las carretas, los convoyes que iban hacia el interior. Bueno, era algo que, si bien no era una cosa muy grande, pero tenía un movimiento comercial. Hace poquito, hablando con la gente de patrimonio que están ahí establecidos en la estación justamente lo que era la estación Neuquén,
o sea, lo que sigue siendo, Sí, me decían, por acá en 1902 pasó Butch Cassidy. Mira. O sea, mira vos. claro, o sea, ¿Cuál es el testimonio que acredita eso? ¿Hay relatos, hay documentos? ¿Por qué que- cómo saben, digo? bueno, bueno, porque Butch Cassidy se toma el ferrocarril Ajá, en Buenos Aires, se baja en Punta de Rieles, se baja en donde terminaba el ferrocarril, y y de ahí sigue su viaje claro, hacia el sur, hacia Cholila. Por eso digo, era punto obligado para continuar viaje hacia los distintos lugares de la cordillera. hacia el sur o hacia el norte, digamos, ¿no? Hacia Eh, el sur, hacia el sur o hacia el hacia el norte, sur. digo, después de bajarte del tren, tenías la opción de, como decís vos, irte hasta Chubut o hacia Chomalal, digamos, ¿no? Claro, si uno quería ir a Chomalal, en realidad no tenía que bajarse en la estación Neuquén, tenía que bajarse una estación antes, Ajá, porque Chosmalal queda del otro lado del río Neuquén. Si no, o sea, si claro, uno se baja en Neuquén, hubiera sido un problema tener que volver a cruzar el río claro. Neuquén. ¿Y la estación previa cuál era? Bueno, la estación previa era la estación Limay, que era lo que sería el actual Chipoleti. Ah, está bien, estaba entramado allí. Estamos hablando con Rodrigo Tarruela, él es periodista, editor de la revista Más Neuquén, bueno, haciendo una mirada un poquito más histórica respecto a este aniversario que está cumpliendo la capital provincial, 118 años. Recién hablaba con Carmen San Martín, mi compañera del programa de todas las tardes. Para vos, ¿qué es lo que define a Neuquén en este momento de la historia? ¿No? ¿Qué lugar? ¿Qué lugar, digamos, ¿no? Yo no sé si vos vivís en Neuquén, vivís en el interior, pero si tuvieras que tomar 2 o 3 íconos que signifiquen lo que es Neuquén, digo, no solamente de lugares, sino simbólicos, sino culturales, digo, ¿qué podrías tomar, digamos, al respecto? Siempre hay una mirada del río, bueno, de las viejas edificaciones. ¿Qué es lo importante simbólicamente de Neuquén luego de 118 años después? Bueno, en primer lugar, vivo en Plotier, Ujú, y con respecto a la mirada no voy a decir que es lo más importante, sino por lo menos lo que a mí me parece, porque ujú, a veces estamos empezando un poco a crecer tanto en la zona de la confluencia que empezamos a mirar como algo secundario todo lo que pasa en el resto de la provincia. Sin embargo, yo si tuviera que definir lugares, eh, vamos a hablarlo desde el punto de vista histórico, ujú. 3 lugares, por supuesto, entre ellos está la ciudad de Neuquén, la última capital, que tuvo también serios riesgos de perder esa capitalidad varias veces. Chosmalal, la primer capital histórica, aunque en realidad hubo otras capitales provisorias que fueron anteriores a Chosmalal. Mm. También Junín de los Andes, como lugar histórico, el primer pueblo fundado, por lo menos con registro oficial de fundación, ¿no? Ujú. El primer pueblo de la provincia, en aquel momento territorio nacional. Claro, yo creo que vos estás hablando en general de la provincia de Neuquén. Fernando apuntaba a de la ciudad Claro, yo te preguntaba de respecto de Neuquén. la ciudad ¿Qué de lugar es Neuquén. más representativo para vos? Sin duda, bueno, el monumento a San Martín es un ícono, es como el obelisco en Buenos Aires, ¿no? Claro, en este momento se ha transformado Sí, en Siempre punto de fue encuentro. pero motivo de protestas o de festejos. por ahí tiene que ver también con lo que era importante en ese momento, digamos, ¿no? Digo, si Neuquén quizás nos explicaría, como decía recién Rodrigo, digo, era fundamental en el entramado de los ferrocarriles. Me imagino que el La agua estación también de, como otra situación trascendental que hizo que esta población existiera, digamos, ¿no? claro, o la estación de ferrocarril, que era la que aún conservamos Claro, la claro, estación, lo que mencionaba recién, digo, a colación de lo que nos contaba él. Digo, el agua como factor, también como tema estratégico para que Neuquén existiera, digamos, en ese momento. Bueno, por supuesto, todas las poblaciones se establecen generalmente cerca de alguna fuente de agua, y si algo sobra en estos lugares, es agua a través de estos ríos, ¿no? Que, por ejemplo, hitos importantes fueron el puente carretero, Claro. el puente ferroviario. El Monumento a San Martín, si bien ahora se transformó en un lugar de reunión importante, pero ese vino bastante tiempo después, casi medio siglo después de la fundación de Neuquén. Ese es más de la década del 50, del Ujú. siglo XX. Pero sí, por supuesto, el tema de estar entre dos grandes ríos es un hecho que
seguramente a Neuquén, más allá de que el resto de la tierra era desértica, arenosa, pero también es una ventaja que hizo que a futuro, al momento de hoy, pudiera prosperar, porque hoy ya de ese desierto ya casi no vemos nada, ha sido todo trabajado, uno ve todo verde, incluso más, en los tiempos siguientes a la fundación de la capital, florecieron por todos lados las chacras, eso gracias a la cantidad de canales y arroyos, muchos artificiales que se hicieron para poder justamente transportar el agua. Así que sí, es importante. Rodrigo, te pregunto por un tema que, bueno, particularmente me da curiosidad cada tanto, digo, esa situación de los neuquinos, ¿no? Del ser neuquino, de la neuquinidad, si es que existiera la neuquinidad o si es una búsqueda de algún sector determinado de la sociedad. ¿Cómo era eso en los años, no sé, 50 años atrás? Vemos esa tensión de modo permanente. Me imagino que, bueno, Neuquén sin esas olas migratorias no se explicaría, y quizás allí estén parte de esas claves, ¿no? Esa llegada constante de personas de otros lugares del país, y no solo del país, sino de parte de América, del mundo, digo, buscando esas oportunidades. Explican un poco esa resistencia permanente de definir qué es lo neuquino y que al mismo tiempo lo vuelve cada vez más difícil. Bueno, todavía hoy seguimos buscando una definición, un término que defina qué es ser neuquino y no lo encontramos porque justamente Neuquén constantemente está siendo atraída por mucha gente que viene de otros lugares. En los inicios de Neuquén capital, básicamente el tema de la inmigración, muchos italianos, españoles, pero tampoco podemos dejar de observar a la gente que venía de Chile, los pueblos originarios, Claro. que en los censos generalmente los marcaban, en algunos casos los marcaban como chilenos. Por ejemplo, recuerdo puntualmente el censo de 1895, unos años antes de que se fundara oficialmente la ciudad de Neuquén, que muchos de los pobladores figuraban como chilenos cuando no eran argentinos, inmigrantes o a lo sumo criollos, Sí. los ponían directamente como chilenos. Pero todavía hoy en día seguimos teniendo mucha gente de distintas provincias que está viniendo, especialmente con el tema del petróleo, a trabajar, muchísima gente, no sé, bueno, porteños, cordobeses, salteños, bueno, voy a nombrar a todas las provincias en realidad. Y podríamos nombrar a parte de Sudamérica también, ¿no? También, y todavía el tema de la búsqueda de la neuquinidad es algo que para mí sigue inconcluso, que lo estamos construyendo, que tal vez Claro. lo puedan definir en el futuro más adelante. A mí me da curiosidad desde ese lugar, desde el intento de esa construcción, digo que es tan difícil y parece ser más difícil que nunca, digo, como qué hay detrás de esa construcción, qué necesidades hay o qué traduce eso de, bueno, en un momento había como una división hace 30 años atrás, 40 años atrás tal vez, los que nacían en Neuquén, ¿no? Los NIC, los nacidos y criados, y los que venían de afuera, ¿no? Es como que había una posibilidad de, no sé, de poner en juego ahí algunas cuestiones sociales de familias que ya eran de otras épocas de la ciudad de Neuquén, y cómo eso tensionaba con la mirada que se tenía de lo de afuera. Me parece eso que hoy está más desdibujado que nunca, ¿no? Porque, bueno, es producto de eso que vos mencionabas, ¿no? Una sociedad hiper heterogénea y que un poco, bueno, ostenta de eso, digamos, y de a ratos parece ser una de sus mejores características, ¿no? Esa heterogeneidad. Digo, en mi mirada particular, pero digo, esa tensión... Claro, pero es como, eso mismo también muchas veces puede ser utilizado especialmente en determinados momentos políticos, como para tratar de demostrar una cierta superioridad, al menos moral, ¿no? Como para poder tomar decisiones sobre temas que nos incumben a todos. El tema de el ser neuquino, de hecho, lo vemos constantemente en las elecciones, algunos incluso lo usan como eslogan, ¿no? El tema de identificarse como neuquinos puros, por ponerle por alguna denominación, ¿no? Claro. Pero por eso hay que tratar de evitar al menos esos conflictos y pensar Neuquén como una sociedad en desarrollo
el ser neuquino todavía se está construyendo y no es algo definido como a lo mejor pasa en otras provincias. Rodrigo, ha sido un gusto poder tener esta charla con vos. Te agradecemos muchísimo estos minutos. Muchísimas gracias a ustedes dos. Un abrazo Buenas grande. tardes, adiós.